hace unos años atrás tuve la enorme experiencia de participar en un seminario de excelencia y calidad periodística que pudimos impartir a todos los profesionales de la comunicación, especialmente periodistas, del Grupo Copesa. Y ahí, entre esos 400 periodistas aproximadamente, había bastantes editores de medios nacionales y regionales, en donde pudimos poner sobre la mesa, digamos, varios ejes sobre la reflexión de la sobre todo en la Unión Europea, en algunos diarios sobre todo, más que en canales de televisión, en donde se observa que hay algunos permisos, sobre todo en lo que es la fotografía o la imagen digital, sobre ciertos retoques o sobre cierto uso de la imagen para otros objetivos. Vamos a ir viendo algunos ejemplos dramáticos que se han suscitado sobre todo en el escenario digital. Por ejemplo, quería ponerlos en algunos antecedentes. El tema de la manipulación digital o fotográfica, en este caso, por supuesto, de la imagen, data desde los años 20. En el caso del registro, por ejemplo, histórico de las fotografías de Stalin, podemos observar estas aquí, en donde prácticamente la gente que trabajaba con él y que no estaba de acuerdo con él o tenía diferencias, salía del registro audiovisual o del registro de la imagen y por tanto salía de la historia. Hay por supuesto una controversia enorme y seguimos avanzando hacia otros ejemplos, no los quiero marear, pero por ejemplo la conclusión que dio el Consejo de Prensa en el 2008 del diario New York Times, en donde vemos cómo Irán distribuyó en 2008 esta fotografía. Esto se hizo a través de varias agencias, una particularmente la agencia France Press, y en donde se dan cuenta que efectivamente ha sido alterada, ha sido manipulada y entonces la imagen original es la que podemos ver sin el retoque. En el 2009 tenemos esta manipulación fotográfica del diario El Mundo, en donde, bueno, por supuesto con fines políticos, el expresidente Zapatero sale en esta fotografía que vemos al principio en el diario El Mundo, en donde de manera digital, por supuesto, se unen las dos fotografías para dar una unidad a los partidos. En fin, podríamos seguir poniendo uno y otro ejemplo. Me parece que aquí lo importante es tratar de reflexionar sobre los ejes fundamentales que tienen, sobre todo sobre los que deben trabajar los editores. Me parece que uno muy grande, el primero, es el valor que le damos a las audiencias. Las audiencias hoy en día, que son participativas, que se relacionan de manera inmediata, tienen una respuesta que debe ser tomada en cuenta. Hoy en día en otros países en América Latina, concretamente en México, por ejemplo, hay todo un tema de debate en torno a la televisión digital, de lo que es el derecho de las audiencias sobre los contenidos. A continuación, la revisión de los estándares, criterios o valores éticos. Esta revisión que en Chile nosotros afortunadamente ahora con el tema de investigación aquí en el Instituto de Comunicación y Nuevas Tecnologías hemos podido avanzar sobre lo que significa la actualización permanente de estos estándares y de estos manuales de ética, que en la medida en la que no sean actualizados
hacia el escenario digital, entonces hay una falla importante porque los editores no tienen la posibilidad de hacer una autorregulación como la que Ricardo nos mencionaba en un principio. Luego me parece importante también reflexionar sobre la importancia de los consejos de profesionales, los antiguos consejos de prensa que se daban en los grandes diarios, digamos, sobre todo en Estados Unidos, en el Washington Post, en el The New York Times y muchos que han habido también aquí en Chile, en el propio Mercurio, etcétera. Pero estos consejos, en mi opinión, deben ser profesionales de varias áreas, no solamente consejos de prensa, sobre todo en televisión, que es el área que yo más manejo por mi línea de investigación. Me parece que estos consejos audiovisuales deben de concentrar a profesionales de otras áreas. En televisión, específicamente, el editor de noticias es el director, el que elige prácticamente el orden de la nota, cómo va a entrar la nota, y hay una tendencia alarmante, como ustedes han podido dar cuenta, hacia el infotainment, el mezclar particularmente en noticieros, la información con el entretenimiento. Esto ha llevado a priorizar sensacionalismos, imágenes de morbo y no hacer un tratamiento adecuado sobre todo el tema del dolor, ¿no? Me parece que hay que tener una revisión concreta acerca de esos estándares. Y luego, bueno, los que ya han mencionado, por supuesto, Pedro Anguita, el derecho a la intimidad, que es un tema al que debemos avanzar, no solo en el área del derecho, me parece a mí, sino que también en los códigos de ética y los límites, por supuesto, que hay entre lo público y lo privado. Por último, parece que hay varios ejes de acción que podríamos tener en cuenta. Primero, la toma acertada de las decisiones, ¿no? Me parece que también debe de haber un espacio de reflexión. Nosotros en los que hemos podido tener, hemos visto que el periodismo de hoy es tan inmediato en todos los medios. Hay que generar tal cantidad de contenido que no hay espacios reales de reflexión sobre los que podamos tener un análisis para poder decidir la prioridad efectiva de una noticia, la búsqueda de la verdad, de la objetividad. En ese sentido, creo que debemos desarrollar habilidades analíticas de cada caso en cuestión. Nosotros aquí también en el Instituto de Comunicación y Nuevas Tecnologías hemos visto la importancia de lo que es el análisis de caso, y esa es una metodología que también nuestros alumnos han tenido en la carrera en ética de casos, y me parece que es un método muy eficiente para detectar efectivamente no solo la responsabilidad que tenemos frente a ciertos contenidos, sino cuáles son las decisiones y los dilemas a los que nos enfrentamos. Y por último, por supuesto, cultivar un sentido de obligación moral y responsabilidad. En un libro que hace mucho tiempo Pedro me dio, La ética periodística en el nuevo milenio, Maxwell, uno de los decanos de la Universidad de Luisiana, en el que también escribió Abraham Santibáñez, decía esto que me parece tan importante: cultivar el sentido de la obligación moral y de la responsabilidad personal, que pasa también por un tema de autorregulación, ¿no? Todo esto anterior, bueno, como les digo, también hay varios estándares que les recomiendo también consultar para los que les interese, los valores editoriales, por ejemplo, de la BBC, varios manuales de Restrepo, Alvin Day, Santibáñez, el último libro de Abraham, Carlos Soria, en fin, en donde se coincide en materia de investigación y de ética periodística en varios indicadores o parámetros, ¿no? El ser fiel a los hechos, el seguir un código ético periodístico, insisto, en la necesidad de actualizarlo, en contrastar las fuentes y los puntos de vista diversos sobre un hecho, informar sobre los hechos que solo se conoce el origen. Ya hemos visto todas estas fotografías, son pasadas por agencia, por Reuters, por las más famosas, y sin embargo pasan errores que no debieran estar presentes, y sin embargo nos enfrentamos a ellos. Y no publicar material informativo, por supuesto, falso o engañoso, ¿no? Que en este escenario, sin una regulación y con el vacío legal que tenemos, bueno, también es difícil. Y bueno, para cerrar,
También me parece que debemos fundamentar permanentemente las informaciones con datos de fuentes autorizadas y ofrecer el derecho a réplica, ¿no? Un poco la necesidad que se ha visto, por ejemplo, en este país del derecho a réplica, corregir, también debiéramos avanzar sobre lo que es la corrección de los errores de publicación, de lo que es material falso o engañoso. En el caso de los diarios de Estados Unidos, por ejemplo, me parece fantástico el poder publicar los errores que tenemos en los canales de televisión, lo que pudo haber sido, lo que pudo haber no estado hecho bien. En el caso, por ejemplo, aquí del pasado incendio de Valparaíso, bueno, hay mucho hilo de dónde cortar. Y en ese sentido también creo que debemos impulsar el periodismo de investigación en materia de imagen, o lo que en otros países se llama fotoperiodismo. En fin, hay un debate sobre la nomenclatura, pero el hecho es que debiéramos avanzar sobre el tema de la imagen, que en mi opinión en los años subsiguientes va a ser el tema sobre el cual más dilemas tendremos. Y finalmente reconocer, por supuesto, los derechos de la propiedad intelectual, ¿no? En materia digital y la consigna del autor, que ojalá que fuera a pie de foto, pero bueno, eso es muy difícil. Y en televisión lo mismo, ¿no? De dónde se extraen y cómo se utilizan esas imágenes. Muchas gracias.